Llevamos ya un año y apenas estamos en Primera de Samuel. Y yo espero, mis hermanos, que usted esté creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la historia del mundo, la historia del hombre y el plan redentor para el hombre. Cómo Dios a través de la historia ha escogido, ha usado a personas, a hombres, mujeres, aún niños, para que el evangelio sea proclamado. Y en Génesis encontramos la historia de la creación. Y desde el principio pudimos ver cómo la imagen perfecta del hombre se rompió, se quebró. Lo que conocemos como la caída del hombre. Después de la caída, Dios escogió a un hombre, Abraham, al cual Dios le prometió que por él iba a ser bendecida todas las naciones, toda la gente. Y le dijo a Abraham: sal y mira las estrellas, y las puedes contar. Así será tu descendencia. Pero también le hizo otra promesa y le dijo: tu descendencia va a estar esclava por 400 años en una tierra ajena. Y sabemos que el libro de Éxodo nos narra la esclavitud de Israel durante el tiempo de Faraón y el tiempo de José. Y Dios levanta a otro hombre, Moisés, el cual liberta al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo saca de Egipto al desierto. En el desierto Dios hace un pacto con este pueblo, lo cual conocemos como la Pascua. Y les dice que cada año iban a celebrar la Pascua, iba a ser el principio del año para ellos. En el mes de Nisan, que es aproximadamente marzo y abril. Y cada año los israelitas aún celebran la Pascua. Los saca de Egipto, van al desierto, ellos desobedecen. Y a causa de su castigo, de su desobediencia, lo que les debía de haber tomado 10 días de llegar hasta Canaán, les toma 40 años en el desierto. Durante esos 40 años, Dios les da 10 mandamientos. Les dice lo que ellos deben de hacer. Y el primer mandamiento es el más importante. Dice: oye Israel, yo soy Jehová tu Dios. Jehová tu Dios uno es, y amarás. Perdón, ese es de Deuteronomio, ya estoy confundiendo los libros. No tendrás dioses ajenas delante de mí, ni te harás imágenes. Sin embargo, el pueblo de Israel no ha hecho caso. Ha sido un pueblo muy desobediente. El libro de Levíticos nos da las leyes y habla en cuanto a los levitas, el sacerdocio sagrado que Dios había escogido. A esta familia de los levitas Dios los escogió para que fueran separados, para que sirvieran en el arca, que sirvieran en el atrio. Sin embargo, vamos a ver que también ellos se han apartado. Deuteronomio es la segunda, prácticamente, el libro de Números nos da la historia en cuanto a cómo estaban divididas las tribus. Y Deuteronomio, Dios vuelve a dar prácticamente las tablas de los 10 mandamientos una vez más. Le recuerda a esta nueva generación, porque la vieja generación ya había muerto, las leyes que ellos deberían de guardar. El libro de Josué nos relata la repartición de la tierra de Canaán. Josué introduce al pueblo de Israel a Canaán, la tierra que Dios les había prometido, la tierra donde Dios dijo: fluye leche y miel. Les dijo: si me obedecen, los voy a bendecir, voy a mandar lluvias, van a tener todo lo que necesitan, ustedes serán mi gente y yo seré su Dios. Pero si me desobedecen, voy a entregar a los dioses ajenos. Y el libro de Jueces
Eso es exactamente lo que pasó. El pueblo de Israel empezó a irse tras los dioses ajenos de Canaán por no haber obedecido y no haber sacado a la gente de Canaán, a los amorreos, a los ereceos, a los jebuseos, a los filisteos y todos los feos, ¿verdad? Se quedaron ahí y en vez empezaron a hacerlos parte del pueblo santo de Dios y empezaron a mixtearse con ellos. Después del libro de Jueces, dice la palabra de Dios, que no había temor de Dios y todos hacían lo que bien les pareciera. Pero en medio de todo eso, Dios da un rayo de luz y vimos el libro de Ruth, donde a través de Ruth pudimos estudiar que viene siendo la bisabuela de David, el primer rey de Israel, que es el linaje que Dios va a usar para que últimamente Jesús viniera a través de ese linaje real. Y el libro de Samuel trata de este rey y nos presenta por primera vez el reino en la nación de Israel. Y vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. Nuestro versículo clave para este libro de 1 Samuel se encuentra en 1 Samuel 15:22 y dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Se complace Jehová, dice Samuel, en holocaustos, víctimas. No. Dios prefiere que su pueblo sea obediente a que le ofrezca sacrificios. Y es interesante que Isaías nos dice, en Isaías capítulo 1, dice: ya estoy harto de sus holocaustos, las lunas nuevas no las puedo soportar. Dice: ¿para qué me sirve todos estos sacrificios, estos cultos que me hacen, si su corazón está lejos de mí? El libro de Samuel, el autor es realmente desconocido, aunque la tradición lo atribuye al profeta Samuel. Por tradición creemos que Samuel fue el que escribió este libro, pero en realidad no hay nada que nos diga quién fue el que lo escribió. La fecha en que se escribió fue aproximadamente en el año 1100 al año 1000 antes de Cristo. Ahora, en los manuscritos originales, 1 Samuel y 2 Samuel se encuentran como un solo libro. No fue hasta que el Septuaginto fue traducido, fue puesto, combinado, o lo escribieron, que los dos libros fueron separados. Si combinamos los libros, 1 Samuel y 2 Samuel, las fechas van de 1100 a aproximadamente 960 antes de Cristo. El propósito de estos libros es la historia de Israel en Canaán e institución del primer rey, el cual encontramos que fue el rey Saúl, el que lo vamos a ver en 1 Samuel. El reinado de David está descrito en 2 de Samuel. Los libros pueden ser divididos en 3 partes en realidad: la vida de Samuel, la vida de Saúl y la vida de David. Los personajes prominentes del libro obviamente son Samuel, Saúl y David. Muy bien, en esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a ver la vida del profeta Samuel. Si el Señor nos permite, estaremos viendo los primeros 7 a 8 capítulos. Todo depende, usted ya sabe. Si me emociono, puede ser que apenas miremos uno, no sé. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1, 1 Samuel.
hubo un varón de Rataín, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El hombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar en el templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignare mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. El nacimiento de Samuel se le ha llamado un nacimiento milagroso, aunque los nacimientos suceden todos los días. Pero este nacimiento no cabe duda que es muy especial, porque en primer lugar Dios ya había escogido a Samuel para ser profeta. El tiempo que Samuel juzgó al pueblo de Israel fue después de los jueces. Entre los jueces y entre el rey de Israel, entre el primer rey de Israel. Y era muy importante que Dios estableciera un hombre que temiera a Dios. Ahora, mis hermanos, me llama la atención que esta familia, a pesar que dice la palabra de Dios, después de jueces que todos hacían lo que ellos querían, este hombre cada año, iba a Silo, iba al tabernáculo a buscar de Dios y a ofrecer las ofrendas que el libro de Levíticos, el libro de Deuteronomio nos narra y nos dice que ellos estaban requeridos a llevar cada año. Entonces, mis hermanos, Dios cuando llama por familia. Y cuando el hombre busca de Dios, el hombre está siendo obediente al llamado de Dios. Porque Dios nos ha puesto como líderes espirituales de nuestro hogar. Y si nosotros no estamos buscando a Dios, estamos fallando en nuestro deber como líderes espirituales que Dios nos ha puesto. Elcana sabía su posición como líder espiritual. Y cada año iba a ofrecer las ofrendas que se requería que todos fueran a ofrecer una vez al año. Y con él iban sus 2 esposas. Ahora, solo porque la Biblia habla en cuanto a varios hombres que tuvieron más de una esposa, no quiere decir que Dios aprobaba esta tradición. Estas eran tradiciones que ellos habían alcanzado y habían empezado a practicar a través de los años.
Pero Dios nunca estuvo de acuerdo con eso. Es más, Dios mismo dijo que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. No los tres, no los cuatro, los dos, una sola carne. Sabemos que Penina, que era una de las mujeres, tenía hijos, mientras que Ana no los tenía. Ahora, que una mujer fuera estéril se veía en estos tiempos como un castigo de Dios, y era rechazada por la congregación, por el pueblo, y lo veían como, esta algo hizo, por eso es que no tiene hijos. Y es por eso que Ana derramó su vida, derramó sus lágrimas, su corazón delante de Dios. Y mis hermanos, es interesante que Dios ya tenía un plan para esta mujer. Dios ya sabía el corazón y conocía el corazón de Ana. Sin embargo, Ana todos los años dice que iba y ella lloraba amargamente y pedía a Dios un hijo. ¿Cuántas mujeres hay que pasan años pidiendo un hijo? Sin embargo, a veces Dios no contesta. Dios es Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Quién habrá que le diga a Dios, ¿por qué haces eso? Dios da y Dios quita. Y a veces no da para no quitar. Cuando Dios a veces no responde en dar hijos, es porque Él tiene un propósito para esa familia. Y aunque duele, es la voluntad de Dios. Pero nos cuesta aceptar la voluntad de Dios a veces. Dios ya tenía un plan para Ana y para Samuel. Y cuando ella viene y derrama su alma delante de Dios, Dios la escucha. Ahora, el voto que Ana hizo no es un voto fácil. Versículo 11, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Se acuerda usted qué se les llamaba a estos hombres que eran escogidos? Hombres como Sansón, como Juan el Bautista, nazareos. Eran separados, escogidos desde el nacimiento. Ahora, la tradición en este tiempo, mis hermanos, era que los padres escogían prácticamente el futuro de los hijos. ¿Cómo ha cambiado el tiempo ahora, verdad? Tristemente ahora, los hijos, ¿qué me vas a decir a mí? Si es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? ¿Por qué me haces hacer esto? ¿Por qué me haces buscar? ¿Por qué me haces cualquier cosa? ¿Por qué me dices que vaya a esa escuela? La iglesia. No lo dije yo. ¿Cómo han cambiado los hijos? Incluso para el matrimonio, los padres escogían quién iba a ser el esposo de las damas y con quién se iban a casar desde que ellos eran niños. Ahora, es interesante que el porcentaje de divorcios en los países que aún hoy en día se practican estas tradiciones es casi cero comparado al porcentaje de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los hijos son desobedientes. Uno les dice: hija, no vayas tras de esos jóvenes. ¿Y qué es lo que hacen? Van tras de esos jóvenes. Hijo, no hagas esto. ¿Y qué hace el hijo?
va y lo hace. Ana había separado a este joven, a este niño, antes que naciera. Ahora, mis hermanos, eso requiere algo. Requiere fe. Requiere fe de parte de los padres. Y mi madre siempre me ha dicho, yo te aparté a ti desde que eras niño, desde que eras bebé. Yo le decía, madre, no me digas eso, por favor, no me gusta que me digas eso. Y siempre me decía, yo te aparté, tú estás apartado para el servicio de Dios. Y no me gustaba que me dijera eso, porque yo decía, ¿cómo tú vas a escoger lo que yo voy a hacer? Y no era eso, simplemente que los padres saben. Y el deseo de los padres es ver a los hijos servir a Dios, conocer a Dios, porque hemos pasado ya quizás experiencias que no queremos que los hijos pasen. Ana sabía que lo mejor para este hijo iba a ser servir en los atrios de Dios, servir en la casa de Dios. Ya conoce la historia, Dios contesta su petición y le da un hijo, su nombre, Samuel. Samuel nace y lo lleva a ella, versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Se estimula que aproximadamente 3 años tenía Samuel cuando ella lo llevó al templo o al tabernáculo, a Silo. Imagínense, un bebito, mi pecadorcito, tiene que 4 años. Y ese niño no está quieto. Si usted lo ha visto, ese niño no para. Este niño Samuel, 3 años, y ya estaba en el templo aprendiendo a servir a Dios. Y matando el becerro trajeron al niño a Elí y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será Jehová. Y adoró allí a Jehová. Su dedicación lo lleva al templo y es dedicado al templo, al tabernáculo, y es dedicado al servicio de la obra de Dios. El capítulo 2 nos narra un cántico de Ana. Ella expresa este cántico tan hermoso donde alaba y glorifica el nombre de Dios. Y si usted ha leído este capítulo, se da cuenta que ella tuvo 7 hijos. Dios la bendijo tanto después de haber entregado este hijo al servicio de la obra de Dios. Dios le da aún más. Mis hermanos, entre más le damos a Dios, Dios más nos bendice y más multiplica. Ahora pasamos a ver una familia sacerdotal no muy santa. Los hijos de Elí estaban en el tabernáculo, versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Wow! Eso me impacta tanto. ¿Cómo es posible que estos hombres sean sacerdotes en la casa de Dios y no conozcan a Dios? Escúcheme bien. Es muy posible, y se ve ahora,
Que la gente viene a la iglesia y no conoce a Dios. La palabra de Dios nos dice, Jesucristo mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Hay mucha gente que está en la iglesia y no conoce a Dios. Hay mucha gente que está en la iglesia y no es salva. Hay mucha gente que sirve en la iglesia y no conoce a Dios. Ahora, ¿cómo puede saber uno? Muy simple. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús mismo. El cristiano que ha cambiado, que ha conocido a Dios, su vida cambia inmediatamente. Porque se da cuenta que Dios no acepta el estilo de vida que tenía antes. Y se da cuenta que la gracia de Dios lo ha alcanzado. Y que Dios no se merece que nosotros sigamos pecando de la misma manera. Estos dos jóvenes, los hijos de Eli, dice la palabra de Dios, eran impíos. Y no conocían a Jehová. Versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla y en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino dame ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Las ofrendas son sagradas, mis hermanos. Las ofrendas del pueblo de Dios son sagradas. Y Dios lo toma muy en serio cuando el hombre o se aprovecha o se toma las ofrendas del pueblo de Dios. Porque las ofrendas le pertenecen a Él. Ahora, en el libro de Levíticos, Dios había dejado ya la porción que Él había destituido para el pueblo de los levitas, para la familia de los levitas, para los sacerdotes. Ellos no tenían que ir a robar de los sacrificios. Sin embargo, dice que llevaban un garfio con 3 puntas. Y lo que el garfio sacaba, esto me toca a mí, el sacerdote. Y tristemente, ahora en día también hay pastores que se aprovechan. Pero mis hermanos, yo les puedo decir que cada pastor va a entregar cuentas. Y se los he dicho. Va a entregar cuentas del rebaño que se nos ha dado. Y ay de aquel siervo que le robe a Dios. Dice Malaquías: ¿podrá el hombre robarle a Dios? No, jamás. A Dios no le podemos robar. Dios toma muy en serio las ofrendas y el servicio en la obra de Dios. Si usted está en algún ministerio,
usted va a entregar cuentas por ese ministerio. Y en ese día que Dios le pida cuentas, será usted el responsable de decirle a Dios cómo usted sirvió, cómo usted administró en la casa de Dios. Mis hermanos, Dios no es juguete. Dios es un Dios celoso, que quiere que si le sirvamos, que lo hagamos de corazón. Y si no queremos servirle, simplemente no lo hagamos. Porque nos acarreamos más castigo el estar jugando con Dios que el servirle de no corazón. Dios vio esto, dice, como un gran pecado delante de los jóvenes. Ahora, esta era la familia sacerdotal, la familia pastoral. A mí no me gustaba cuando me decían que era hijo del pastor. ¿O es el hijo del pastor? PK. Porque todos los ojos de la congregación están sobre los hijos del pastor. El hijo del pastor anda corriendo por ahí por todos lados. El hijo del pastor no se queda aquí. El hijo del pastor y el hijo del pastor. Y a veces la esposa del pastor. La familia pastoral a veces está en una posición donde es criticada. Pero mis hermanos, el llamado es de familia. Cuando Dios nos llamó a nosotros, sentamos a nuestros hijos y les dijimos: hijos, Dios nos está llamando al ministerio. Y ellos ya sabían desde Japón que Dios nos estaba llamando en el ministerio, pero tuvimos que hablar con ellos y tuvimos que decirles: ¿están ustedes dispuestos a trabajar con nosotros en este ministerio? Porque dice la palabra de Dios que el hombre que no sabe guiar su casa no puede guiar una iglesia. Cuando Dios llama al pastor, llama a la familia entera. Tristemente, cuando los hijos crecen, ellos toman sus decisiones. Ahora, en este caso, Elí sabía lo que sus dos hijos estaban haciendo. Sin embargo, no los detuvo y no los quitó del sacerdocio. Y ese fue el pecado de Elí. Sigue diciendo la palabra de Dios. El joven Samuel, versículo 18, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se volvió a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Elí estaba en una posición donde él debió de haber quitado a sus hijos del sacerdocio. Sin embargo, no lo hizo. Y dejó que estos 2 jóvenes siguieran pecando en la presencia de Dios. Dios no se queda con algo así.
capítulo 3, Dios llama al joven Samuel. Ya sabe usted la historia. Samuel está durmiendo aproximadamente a las 6 de la mañana. Dios empieza a llamarlo. Samuel, Samuel. Samuel se levanta, va con Elí y le dice: ¿Qué quieres, Señor? Y Elí le dice: yo no te llamé. Ve a acostar. Va a acostarse 3 veces. Sucede eso y Elí le dice: es Dios el que esté llamando. La próxima vez, habla, Señor, porque tu siervo oye. Dios llama a Samuel una vez más. Samuel, Samuel. Samuel contesta: habla, porque tu siervo oye. Ahora, el mensaje que Dios le da no es mensaje fácil. Y el versículo 15, después que Dios habló con Samuel, del versículo 10. Y vino Jehová y se paró, estamos en el capítulo 3, y llamó como las 3 veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. En vez de arrepentirse, es Dios que haga lo que quiere. Había perdido ya el temor. Dios no había hablado durante ya cierto tiempo. Y el primer mensaje que Dios da es a los sacerdotes. Y empieza a limpiar la casa de adentro para afuera. Mis hermanos, el mensaje de Dios no era fácil, pero era necesario para quitar el pecado de la casa de Dios. A veces el mensaje que la palabra de Dios nos da no es fácil, pero es necesario para que nuestras vidas sean limpiadas. De lo contrario, podemos seguir cometiendo un error, cometiendo pecado, si el mensaje no nos habla. El capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6, yo espero que ustedes lo hayan leído, trata del arca del pacto. Los filisteos llegan, hacen guerra contra Israel y toman el arca y se la llevan con ellos. En el campamento de los filisteos ellos empiezan a temer porque saben que el arca es la presencia viva de Dios. Y usted, si leyó, se dio cuenta que cada ciudad que ellos llevaban el arca, algo malo pasaba. Primero, su dios Dagón, dice que fue decapitado y botado a tierra, lo levantaron. Al otro día otra vez y dijeron: saquen esta arca de aquí, no podemos tenerla aquí. Este Dios es muy poderoso para nuestro Dios Dagón. Después la llevaron a otro lugar y dice que resultaron con tumores todos los del pueblo. Dios es un Dios poderoso, mis hermanos, y la presencia de Dios no es juguete. Pero es triste cuando el impío reconoce el poder de Dios
más que su propio pueblo. Ahora, en el capítulo 6, en el capítulo 6, cuando Israel vuelve a pelear contra los filisteos, le piden a Samuel que traigan el arca otra vez y lo usan como un amuleto. Creen que solo tener el arca de Dios les iba a hacer ganar la guerra. Obviamente había malinterpretado la presencia de Dios, a punto de que la llevan de Silo hasta el campo de batalla. Y fue por eso que Dios los castigó y los entregó a los filisteos. Capítulo 7, versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron aguas y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: ahí contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Estos dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y les puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Versículo 15: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Ahora el capítulo 8 nos narra que el pueblo de Israel por primera vez pide rey. Y dicen que seamos como las demás naciones. Y ese es el problema, que ellos no quieren ser una nación escogida, quieren ser como las demás naciones. Y vamos a ver cómo Dios les concede su deseo. Le piden a Samuel: búscanos un rey. Samuel ora a Dios y Dios le dice: escúchalos, hazles caso, dales un rey. Pero no es el rey que Dios ha escogido, es el rey que el pueblo ha escogido. Mis hermanos, a veces cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, no funcionan. No funcionan porque no es a la manera de Dios. Cualquier cosa que Dios tenga para su vida siempre va a ser mejor que cualquier cosa que usted pueda hacer por sus propias fuerzas. Así es de que hasta aquí nos vamos a quedar. El siguiente miércoles, con la ayuda de Dios, empezaremos a ver capítulo 9, la vida de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. Y vamos a ver lo que Dios dijo en cuanto a él. Amén. Muy bien, incline su rostro, vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Porque a veces, Señor, es dura, pero es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, nos dice el libro de Hebreos. Padre bendito, ayúdanos
a practicarla, a vivirla, a atesorarla. Y Señor, ayúdanos a ser un pueblo escogido, un pueblo separado, un pueblo, Señor, que te busque, que te ame de corazón todos los días. Señor bendito, tú no quieres cristianos mediocres, tú no quieres cristianos